¿Qué tal? Mi nombre es Ani Garzalau y el día de hoy les voy a hablar sobre la virtualización del cuerpo. ¿Y a qué me refiero con que el cuerpo se está volviendo virtual? Quiere decir más bien una especie de digitalización. Yo soy artista visual y en los últimos años me he dedicado a trabajar mucho con la idea del posthumanismo y el transhumanismo y he trabajado por más de 10 años con tecnología y diferentes medios digitales principalmente para expresar preocupaciones principalmente sobre lo que está sucediendo con la sociedad o con lo afectivo o con la cognición a partir de la influencia de los medios. Y hablando un poco de la digitalización del cuerpo, bueno, pues me refiero específicamente a los datos. ¿Qué está pasando con que todo se convierta en datos? Con que todas las funciones de nuestro cuerpo se conviertan en datos y se analicen y luego se modifique esta sensación del cuerpo incluso en nosotros mismos y cómo lo abordamos. Una de las cosas principales de las que quiero hablar es sobre cómo funciona el cuerpo o la parte virtual del cuerpo en relación con la identidad. Es decir, todos los datos que producimos diariamente o los que nos definen actualmente a través de los dispositivos o incluso del gobierno en esta cuestión de automatización, pues obviamente definen quiénes somos. Es decir, si yo no tengo firma electrónica en el SAT o no tengo un CURP, entonces difícilmente siquiera existo. Entonces estos datos empiezan a configurar nuestra identidad. Y en cuanto a la idea del cyborg, me parece que hay una relación muy cercana porque si pensamos un poco en cómo Donna Haraway se concentra o en este concepto de cyborg, está diciendo que principalmente la parte de la tecnología es que nos permite ser algo más de lo que realmente somos, es decir, definir nuestra identidad no a partir de la forma en la que nacimos genéticamente y cómo nos vemos por cuestiones azarosas, sino cómo a través de la tecnología a conciencia podemos ir construyendo ese cuerpo. Por otro lado, está la parte de los transhumanistas desde el punto de vista de la salud, es decir, cómo puedo utilizar la tecnología no para cuestiones de la identidad, sino más bien de la salud, como extender la vida, mantener una relación saludable con el cuerpo a través de aparatos como este, que miden todo el tiempo cuántos pasos estás dando, cuánto late tu corazón cada minuto, cuántas calorías consumimos, cuánta agua. Y entonces a través de esa cuantificación determinar si estamos llevando a cabo una buena relación con nuestro cuerpo, o sea, si lo estamos cuidando bien, con la intención de a la larga tener una vida más saludable y extenderla en el mejor de los casos. Y luego finalmente esta relación con la identidad del cuerpo tiene que ver con qué es lo que consumimos, o sea, para qué o cuál sería la intención además de la salud y de la identidad de cuantificar o convertir todo lo que hace el cuerpo en datos. Y tiene que ver mucho con el consumo de bienes digitales como una forma máxima y de dependencia de estos medios, como una forma máxima de capitalismo. Es decir, si tengo todos estos servicios a través de los cuales estoy más sano y tengo una identidad más parecida a lo que quiero, pero a cambio estoy regalando todo eso que estoy produciendo para que eventualmente me vendan más cosas. Vamos a analizar primero un poco cómo es que se construye este proceso o por qué digo que es una forma de capitalismo que ya me parece un poco más exacerbada. Y bueno, cuando nosotros utilizamos medios como estos aparatos o todo lo que llamamos smart, es decir, que está conectado a Internet, eso es el Internet de las cosas, todo lo que son aparatos que recuperan datos de nosotros para mejorar, los procesan y luego mejoran el servicio que están dando. La intención final es que todos estos datos que son analizados eventualmente sirvan para vendernos algo o modificar la forma en la que nos pensamos incluso a nosotros mismos. Es decir, estamos empezando a transformarnos en esta idea de cyborg sin realmente serlo físicamente a través de la parte de la identidad y del cuerpo virtual.
Esto aunado también a la forma de consumo y a las cosas que consumimos. Esto incluye, por supuesto, la ideología. Por ejemplo, hay mucha gente que se cree políticamente activa o, o incluso activista solo porque comparte cosas en Facebook o porque le da dislike o porque firma en change.org respecto a ciertas informaciones que encuentra o noticias y cree que con esto es suficiente para modelar la persona que es. Entonces es un tipo de identidad también que es socialmente o cívicamente inactiva. Es decir, es una forma engañosa de identidad o de cyborg que se construye solo para uno mismo, porque en realidad no tiene ningún impacto en la sociedad o impacto en la realidad. O a veces sí, el problema es que la mayoría de los ejemplos que encontramos es de forma negativa, es decir, em, todo lo que pasó con el Me Too y la gente que a veces es linchada públicamente cuando en realidad no se investiga la información real o correcta de los hechos. Entonces, este tipo de identidad que afecta unas cosas que no debería, pero no afecta a otras que quizás sí, es la forma del cyborg o de la identidad actual. Cada servicio que utilizamos de manera gratuita recolecta estos datos, ya sea desde su email, redes sociales, uso de tarjetas de crédito, y luego los mete a bases de datos, no de una persona, sino de todas. Estas bases de datos son tan grandes, hay tanta información, que es lo que conocemos como Big Data. A partir de este análisis de esa cantidad tan grande de datos, hay ciertas inteligencias artificiales que buscan patrones. Una vez que encuentran estos patrones, pues se venden como un servicio, ya sea para empresas que quieren vender algo, para gobiernos que quieren modificar la forma en la que la gente tiene una percepción de lo que está sucediendo. Y finalmente lo que se regresa es más información, es decir, publicidad, por ejemplo, compra este producto, compra este otro, estás preocupado por esto, no te preocupes, aquí hay una solución. Estás volviéndote demasiado de derecha o de izquierda, entonces te vamos a mandar fake news o te vamos a distraer con una guerra en un país de Medio Oriente, etcétera. Entonces, de alguna forma tendríamos que pensar que todo lo que encontramos en estos servicios es realmente propaganda. Es decir, incluso las cosas que se supone que debes vender o que van a servirte de alguna forma, están siendo propaganda también de qué es lo que debes consumir. Entonces se vuelve realmente difícil entender cuál es la realidad, qué es lo real, cuál es la verdad, sobre todo en cuanto a las fake news, debido a que la información en los medios está tan procesada y es tan fácil de digerir, mayormente a través de memes o de artículos muy cortos, que la gente prefiere creerlo en vez de investigar qué es lo que está sucediendo. Y uno pensaría que pues esto es un poco absurdo y que no porque leas algo en internet lo vas a creer inmediatamente, pero este tipo de noticias y de productos informáticos están pensados específicamente para consumirlos rápido y exaltarnos de alguna manera o llevarnos a alguna conclusión antes de investigar si es real o no. Ejemplos de eso tenemos todos los días, por ejemplo, la gente que cree que el 5G es realmente un arma que tiene que ver con el coronavirus o de control de las masas o una cosa así, en realidad se trata pues simplemente de una forma de mandar información mucho más rápido. Sí se van a minar muchos más datos, por supuesto, pero ¿cuál sería la forma de evitarlo? Pues no sé, quizás no utilizar teléfonos celulares, porque lo que va a pasar es que si de por sí saben cuál es mi ubicación todo el tiempo, a qué cosas les doy like, quiénes son mis amigos, con quién me reúno, qué cosas me gusta comprar, cómo me gusta verme, qué mensajes intercambio con ciertas personas. Bueno, ese proceso va a ser mucho más veloz y por eso el interés de los gobiernos, sobre todo en que se implemente rápidamente, para tener un mayor control de la población. Aunque de nuevo, por supuesto, está la otra cara de la moneda, que es que se van a poder hacer muchas cosas en tiempo real, es decir, dirigir aparatos a distancia,
al mismo tiempo en el que se les está ordenando, hacer cirugías también a distancia o teledirigidas, o sea, moviendo un robot a través de internet. Entonces la comunicación básicamente va a ser más rápida. Para eso sirven las antenas 5G. Es para que la comunicación móvil principalmente sea mucho más veloz y mande más paquetes también. Entonces, ¿cómo se podría rastrear la verdad? Pues se requiere un gran esfuerzo. Hay que analizar cuál es el contexto del medio que está compartiendo algún tipo de información, de qué manera lo está presentando, si alcanzamos a percibir algo tendencioso en la forma que lo está diciendo, si las fuentes de las que está diciendo unos científicos es realmente textos científicos que están revisados por un comité y aceptados y publicados en revistas serias, o simplemente aceptamos que unos científicos es cualquier persona que dijo algo en el mundo. Entonces, me parece un poco irónico también que habiendo tanta información en línea y la capacidad de instruirnos en tantas cosas, terminamos creyendo lo que nos llega, por ejemplo, en un mensaje de WhatsApp de una vecina o de alguien que casi no conocemos, o la gente que se vuelca en las redes sociales para reclamar o quejarse de cosas que están sucediendo con la política y resulta que lo que dijo tal persona no era real. Ya ni siquiera hablar del deepfake, que tal cual hace videos con caras de gente que no corresponde a través de inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo se configura esta realidad a través de lo que entendemos aún como humano? Pues cada vez es menos esta relación física o carnal con cómo me siento o cómo estoy en presencia de alguien más y más en cómo se transforma en información para hacer propaganda o para vender algo. Y bueno, con conocimiento de la anterior viene un problema más grande que es el de la autoridad que emite esta información verídica y que afecta directamente al cuerpo en relación con la tecnología. Y esto es cómo afecta todo esto el sector de la salud. Puede parecer moralmente un poco ético y un poco ético que pensar que se puede jugar con la tecnología en el punto de decirle a la gente, tu vida depende de esto o no. Y no digo que la tecnología sea per se mala, yo creo que no hay tecnología buena ni mala, en realidad son herramientas y hay un montón de posibilidades, pero no podemos dejar de pensar justo en esas posibilidades. ¿Qué es lo que pasaría si esta herramienta se usara de una manera o de otra? Nuestra calidad de vida o la longitud de vida que tenemos ha aumentado muchísimo gracias a la tecnología y a los avances médicos, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando entra en este sistema igual capitalista, perdón, y de consumo y se convierte en algo que produce miles de millones de dólares en el mundo y con lo que se puede manipular fácilmente a la gente? ¿Y a qué me refiero en particular? No solo a que el sistema de salud ya no es gratuito y no se busca tal cual la salud de los pacientes, sino más bien su dinero, sino también esta parte de convencer a la gente de que necesita cosas para conservar su salud. Y la medicina occidental es muy en este sentido. De hecho, cuando empecé a hablar un poco de esto, me encontré con varias personas cercanas que habían accedido por recomendación de sus médicos a ponerse chips anticonceptivos. Esto es injertos debajo de la piel o incluso en el músculo que van mensualmente controlando el sistema hormonal. Y me aterrorizó un poco porque se me hacía, o sea, la tecnología puede tener fallas y confiarle uno de los funcionamientos del cuerpo se me hace bastante fuerte. Pero no es el caso nada más, es decir, hay muchas personas que se meten, por ejemplo, chips de identificación o de rastreo, y lo que sucede con esto es que sí, hay un servicio que se ofrece para el cuerpo, pero nunca se piensa demasiado, se discute demasiado en las consecuencias o los posibles hackeos o el posible control de quien haya hecho la tecnología. Por ejemplo,
muchos de nosotros nos sorprendimos cuando empezó a correr el rumor, que era cierto además, de que de manera intermitente se enciende las cámaras o el Xbox o sobre todo los teléfonos celulares y graban, ya sea video o audio, y luego lo analizan y de repente resulta que nunca hicieron una búsqueda de cierto objeto, pero lo comentaron con alguien y casualmente les llega publicidad de ese objeto 1, 2 o 3 días después. Entonces hay que tomar en cuenta que la tecnología no es nada más que yo la compre y la pueda utilizar, sino que yo la compro y la utilizo a nivel usuario, pero incluso están intentando meter leyes para que no se puedan hackear y no se pueda cambiar el software o el hardware que... Entonces lo compramos, pero realmente no es nuestro, o sea, sigue siendo controlado y utilizado por las personas que lo construyeron. Entonces, ¿qué pasa cuando ese tipo de tecnología llegue más al cuerpo? Es decir, cuando queramos tener chips inteligentes dentro del cuerpo que controlen además ciertas funciones. Y bueno, no se trataría más de una manipulación respecto a qué debemos consumir, sino que entre en un nuevo nivel, que es el de control de la forma en el que trabaja el cuerpo. A veces yo pienso que esa manera de experimento, es decir, no sé si se haya o qué tanto se hayan probado estos chips o qué se puede hacer con ellos, aún lo desconozco un poco, pero me recuerda mucho al libro de Vigilar y Castigar de Foucault, cuando está hablando de los cuerpos dóciles. Es decir, no se trata ya solo de la mente, sino y de convencer a la gente con la propaganda de qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, sino que puede llegar al límite de directamente saber cómo funciona tu cuerpo y qué fallas tiene, y eso se puede convertir incluso en un arma. Lo que sí es que, a diferencia de lo que plantea Foucault en su libro, no es ya la disciplina lo que dicta ese control, de hecho es todo lo contrario. El uso de estos servicios tiene un grado alto de jugabilidad, es decir, son muy lúdicos. Si yo me meto a redes sociales, me devuelven cosas que me dan cierto placer o cierta satisfacción de manera muy rápida, muy inmediata. Entonces, hay una forma que es la contraria a la disciplina, que es el de convencimiento a través de la gamificación o ludificación de estos procesos. Y lo que provoca eso es esta sensación de libertad, pero de libertad únicamente de consumo, que nos distrae de la realidad de que pues vivimos tenemos una calidad de vida más o menos baja o baja. Negamos, como podemos comprar productos, negamos que vivamos en la pobreza, cuando en realidad nos la pasamos trabajando y apenas tenemos para pagar la renta y comer. Ya no se diga para ahorrar, viajar o comprar una casa o construir algo. Y es parte del proceso también. Es lo que provoca en gran medida que la distribución de la riqueza sea tan radicalmente no equitativa. Una vez que pensamos que o recibimos este feedback constante de que todo está bien y de que tienes muchos likes y eres guapo o guapa, aunque utilices un montón de filtros, y que puedes comprarte unos tenis nuevos en China o lo que sea, distrae de la realidad de pues la injusticia en la que estamos viviendo. Y ese también es una parte del control sobre el cuerpo y sobre cómo se utilizan los datos para someter a ese cuerpo. Y bueno, después de esta breve introducción, todo esto fue parte de una investigación que llevé a cabo a partir del año 2018 con el apoyo de la Fundación BBVA y el Museo de Arte Carrillo Gil a través de su programa de formación. Y lo que sucedió en ese entonces, o el proyecto que yo planteaba, era abordar todos estos temas y cómo podía mostrárselos a la gente o compartirlo de tal forma que crearan cierta reflexión o de menos una percepción distinta de lo que está sucediendo y alejarse, tomar distancia de los datos y de las redes sociales y el feedback o la retroalimentación que reciben de ellos. Y comencé con la idea de que estos sistemas son parásitos, es decir,
dependen completamente de nosotros, pero al mismo tiempo se crea una especie de simbiosis a través de la manipulación que nos hace depender de ellos también. Sería muy difícil pensar en estar en una ciudad o vivir en una ciudad y no, o ser artista, por ejemplo, y no tener redes sociales o no hacer este tipo de apariciones en video o no comprar cosas a través de internet, sobre todo ahora con la pandemia. Entonces somos un poco dependientes de estos parásitos que nos dan el servicio, pero al mismo tiempo nos van manipulando a seguir ciertas acciones. Y por supuesto la idea de parásito o la forma que estoy describiendo de todo este sistema sucede también en la naturaleza. Por ejemplo, empecé investigando sobre estos parásitos que están en las heces de los pájaros. Entonces, cuando un caracol se la come, a veces llega a su cerebro y el parásito crece a través de un ojo. Y modifica el comportamiento del caracol de tal forma que vaya hacia el sol, que es algo que no hacen normalmente, y el ojo se mueva como si fuera un gusano. Entonces, cuando lo ve un ave, va, se come al caracol, el parásito se reproduce en los intestinos del ave y luego lo vuelve a desechar y entonces contagia a otros caracoles y así. Y las formas que tienen también son bastante interesantes. Por ejemplo, la del Cordyceps en particular me gusta. También manipulan a su huésped y luego salen estas protuberancias de colores a través de la piel hasta que finalmente lo mata. Y pues llegados a este punto, con toda esa cantidad de información que estoy explicando, creo que iba a ser, como les decía, un poco difícil mostrar esto o aterrizarlo en una pieza que fuera contundente sin que se tuviera que leer demasiado, investigar demasiado o explicar de manera minuciosa cuál es todo este proceso de la información y de las acciones que llevamos. Y comencé a manera de investigación o de proceso a hacer un texto. Y cuando iba incluso empezando me di cuenta de que la gente no lo iba a leer, iba a ser tremendamente aburrido, iba a ser como, sí, todo eso es obvio, pero de todas formas creo las cosas que veo en Facebook y me encanta estar en Instagram. Entonces se convirtió más bien en una ficción, y en esta ficción el personaje principal irónicamente corre al hospital porque su brazo deja de moverse. Entonces sí me pareció que era básico la idea de la enfermedad en relación con la tecnología y el control. Irónicamente también es la misma tecnología la que provoca que ese brazo deje de funcionar. Entonces pasa por un proceso de investigación a través de la red y de ir al médico y de comunicarse con gente hasta que llega al punto de, pues no sé si es aceptación o resignación, porque en primera no tiene los medios para deshacerse ya del chip que tenía, que se había implantado por cuestiones de salud, o resignación en el sentido de que, pues si todos los demás lo hacen, no me queda mucho remedio más que yo también hacerlo o aceptar que esta tecnología va a ser parte de la vida humana ahora. Y bueno, eso en general sucede y no es necesariamente nuestra decisión. Al final el cuento o la narración se va a publicar en el libro que va a estar en el Museo Carrillo Gil, pero también se publicó el mes pasado en la revista Este País. Si buscan en línea la revista Este País del mes de julio, pueden leer el cuento completo ahí. Los invito a hacerlo. Está en mi Google Drive también, pero creo que no tengo publicada la liga más que en Facebook, en mi página de Facebook, por si lo quieren leer. Y a partir de esta idea de cómo funciona la tecnología, que a través de la ficción es mucho más libre imaginar cuáles son las consecuencias y hasta dónde podría llegar y cómo funcionaría de una manera coherente con la realidad que vivimos actualmente, surgieron 3 piezas y estas 3 piezas las construí conectándolas a internet y pensando en cómo no solo se verían físicamente, sino cómo modificarían la percepción de la realidad y en particular del espacio de la galería, que es por donde se puede mover los usuarios. Las piezas son 3 trajes
y la gente podía ir. Digo, todo esto sucedió antes de la pandemia, la inauguración fue en febrero. Entonces, durante un poquito más de un mes, la gente pudo ir, ponerse los trajes, sentir lo que estaba sucediendo, caminar libremente por la galería, devolverlos y sacar sus propias conclusiones o leer un poco más sobre de qué se trataba cada una de las piezas. La primera, que se llama Coreografía Involuntaria, está basada en los filtros de Instagram y cómo se expresa FaceApp, que es esta aplicación de inteligencia artificial que calcula, por ejemplo, cómo nos veríamos en 40 años cuando seamos viejos, o cómo nos veríamos de bebés, o cómo nos veríamos del sexo opuesto. Entonces, tiene esta relación con cómo es que nos ven los demás, o cómo nos interesa que nos vean los demás, y qué tantos likes recibimos a través de postear este tipo de imágenes que están filtradas o modificadas a propósito para cambiar la percepción de la identidad. Y el traje tiene una serie de nodos en el brazo derecho que se conectan, por supuesto, a unas baterías, y el circuito está conectado a Internet, en particular al API de Twitter. Entonces, cuando la gente que está viendo a alguien en la galería que tiene el traje, manda un tweet, ya sea una foto o solo texto, con el hashtag simbiosis, entonces la persona que lo está utilizando recibe descargas eléctricas en el brazo que provoca que el brazo se mueva de manera involuntaria, es decir, afecta a los músculos. Al mismo tiempo tiene esta parte de plástico en la cara que no permite ver el brazo derecho, entonces la sensación de movimiento es mucho más fuerte que lo que en realidad se está viendo, pero hace una relación entre, o una analogía entre cómo las redes sociales nos hacen tomar ciertas posturas definir cómo debe ser nuestra cara o cómo debemos presentarnos ante los demás a manera de títeres casi. Y esta pues lo hace realmente. Cada vez que alguien te ve que lo estás usando y pone un hashtag, pues puede ver cómo te mueves y así jugar a la marioneta a distancia. Entonces esa fue la primera. La segunda se llama emoción inducida, que tiene que ver con cuántos likes recibimos y cómo percibimos la realidad a través de color. Lo que hace la pieza es que hay una serie de sensores ocultos en la galería, y cuando alguien se pone el traje se le conecta un sensor de latidos del corazón en el lóbulo de la oreja. Entonces empieza a emitir una luz que va al ritmo del latido del corazón de la persona. Pero los sensores que están ocultos en las piezas de los otros artistas mandan una señal cuando está a cierto rango. Entonces, si es un artista que es popular en redes sociales, es decir, tiene muchos followers o tiene muchos likes en sus posts, entonces la luz se empieza a acelerar y cambia de color. Entonces, cuando uno se acerca a las piezas de los otros artistas, hay me parece que 5 receptores ocultos, son Bluetooth, receptores ocultos en 5 de las piezas de mis compañeros. Entonces cambia completamente la percepción de sus piezas, porque cuando el color está vibrando, los ojos no alcanzan a hacer la compensación entre el color real y el que está recibiendo de la luz de LED en los ojos. Entonces lo que provoca es una percepción completamente prejuiciada de las piezas de los demás. Finalmente, la de límite de 280 está basada en los servicios, como hay servicios que son gratuitos hasta cierto punto, por ejemplo Spotify o algunos otros, y cuando se quiere el servicio completo, que en realidad muchos de estos servicios deberían ser incluso derechos o deberían o eventualmente el temor es que sean cosas que deberían ser derechos y no se puedan obtener a menos que se pague. Entonces, en el caso de la pieza, es una pieza que limita la cantidad de pasos que se pueden dar gratis. Originalmente era de 280, como la nueva API de Twitter, pero
son muchos pasos entonces, para el tamaño de la galería. Entonces se quedó como era antes, a la mitad de 140. Entonces, si la gente da más de 140 pasos en la galería, baja un visor, cubre la visión y tiene también audífonos. Entonces empieza a generar sonidos que son incómodos y afectan el equilibrio. Entonces, si alguien los escucha, de repente ya no se puede mover y además no puede ver, está viendo oscuro o blanco, entonces ya no se puede mover. Y si quisiera seguir caminando libremente sin tener este tipo de publicidad o de percepción alterada, pues tendría que pagar para tener la libre caminata con el traje. Y pues la intención con estas 3 piezas era que la gente pudiera pensar un poco cómo estas dinámicas que funcionan en las redes sociales o en los servicios gratuitos se sienten directamente en el cuerpo y pueden afectar, y de qué manera tan sencilla se puede afectar la percepción de la realidad a través de la tecnología y el peligro que existe justamente en eso. Lamentablemente ya no se van a poder usar al menos lo que resta del año y probablemente la mitad de lo que viene del próximo año, pero pues quedará ahí video y las piezas para que las vean en el Museo Carrillo Gil. Otra de las piezas en las que estoy trabajando, que igual desde hace un par de años, se llama Híbrido Digital y otra vez tiene esta idea de la relación de Internet de las cosas, el cómputo afectivo, las inteligencias artificiales en el cuerpo. En este caso es un traje específicamente hecho para mí, que lo que hace es tener una inteligencia artificial que tiene 3 partes, una que es el metabolismo y me ofrece servicios como de decirme qué debo comer, a dónde debo ir, cuánto ejercicio debo hacer, qué ejercicio debo hacer, y al mismo tiempo procura tener cargada la batería, está recibiendo información de sensores de todo tipo, por ejemplo, de luz ultravioleta, de humedad, entonces no permite que me dé radiación de más ni cosas así. La otra parte es afectiva, es decir, tiene su propio mapa de emociones y procura estar en un buen estado, pero depende mucho de los estímulos que entran a través de mi cuerpo y del medio ambiente. Y estas emociones al mismo tiempo intenta compartirlas conmigo, decirme cómo se está sintiendo a través de un módulo expresivo, pero no lo hace directamente, o sea, no me dice como estoy feliz y ya se deshace la emoción, sino que puede escribir un tweet y yo tendría que interpretar, o el resto de la gente tendría que interpretar qué es lo que estaba queriendo decir y darle una respuesta para que vaya aprendiendo a socializar, o lo puede hacer a través de sonido, a través de pseudosílabas que está componiendo constantemente para expresar cómo se siente. Y la idea de este proyecto es entender cuál es realmente o cuál va a ser realmente la relación de la tecnología con lo humano, ya que se integre todavía más de lo que ya está hecho ahora, y qué consecuencias o beneficios va a tener en relación con el cuerpo físico, con la parte social, con el estado de ánimo de quienes las usen, con la salud mental o el entendimiento del entorno. Entonces, es una manera de experimento y todavía está en construcción, es bastante complejo, pero tiene justamente esta intención de entender eh, cuáles son todas las posibilidades del uso de la tecnología, sobre todo en el cuerpo humano, o rescatando la idea de lo humano en sí mismo. O sea, si ya hubo todo este cambio social y afectivo a través de lo que ha estado sucediendo con la pandemia y la dependencia completa ya de la tecnología para comunicarnos y sobrevivir, qué es lo que viene después, o qué está sucediendo con la gente que ha pasado todo este tiempo sola o que se comunica solo a través de estos medios. Es un encierro bastante fuerte y bastante intenso para la psique. Entonces, a manera de conclusión, me gustaría decir que eh, la forma en la que relaciono la realidad con el arte es a través de este tipo de reflexiones y a través de este tipo de experiencias que me parecen contundentes en el usuario, es decir,
No importa que no sepa toda esta información, hay muchas cosas que puede inferir o que puede sentir directamente en su cuerpo y que provocan un shock que eventualmente puede llegar a la reflexión, espero, porque no hay mucho que hacer de manera individual, es decir, podríamos dejar de utilizar estos dispositivos y podríamos desconectarnos y demás, pero hay una forma, esa es la pregunta, de seguir utilizando la tecnología de una manera benéfica y más justa y más imparcial. Se puede utilizar realmente para beneficiar la forma en la que los seres humanos estamos evolucionando como sociedad. Espero que sí, porque las consecuencias parecen apuntar a desastres ecológicos o sociales o económicos, que probablemente son cosas que estamos empezando a enfrentar con la pandemia, pero que podrían modificarse de alguna manera, espero, a través de justamente la forma en la que nos apropiamos de la tecnología y la forma en la que la utilizamos. Por supuesto es difícil porque es sobre todo incómodo. Todos estamos ya muy acostumbrados a esta forma de consumo fácil y de eh, rectificación de nuestra identidad a partir de likes o de procesos que son tecnológicos y están llenos de velos. Pero sí creo que hay que tomar en cuenta cuáles serían las consecuencias de no hacerlo y de continuar con este ritmo de consumo y de hiperindividualismo, de no vernos ya como una sociedad o una cultura o como la humanidad, sino más bien como yo, y ahorita estoy bien y estoy solo y puedo hacer cosas y demás. Entonces, pues nada, supongo que pasamos ahora a la parte de live, donde pueden hacer varias preguntas y yo intentaré contestarlas.